Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Coloquio de Filosofía de la Religión y la Espiritualidad 2021, organizado por la revista Horizonte Independiente, la Universidad del Bosque, la Red Colombiana de Filosofía de la Religión y la Universidad Nacional de Colombia. Estamos muy contentos de que estén aquí. Nuestro ponente de hoy es el doctor Carlos Arboleda Mora, con su ponencia titulada Tolerancia y Pluralismo Religioso en Colombia. El doctor Carlos Ángel Arboleda Mora es especialista en pluralismo religioso del Center of Studies on New Religions en Roma. Es magíster en Ciencias Sociales en la Pontificia Universidad Gregoriana, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. También es doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha publicado varios libros acerca del pluralismo y la tolerancia religiosa en Colombia. Algunos de ellos son Guerra y Religión en Colombia en el 2006, Pluralismo, Tolerancia y Religión en Colombia en el 2011, Paganismo y Cristianismo en la Fiesta Colombiana en el 2012, todos ellos publicados por la Universidad Pontificia Bolivariana. Y su libro más reciente, también publicado por la Pontificia Bolivariana, es Universidad Católica como experiencia humanizadora en el 2019. Le cedo entonces la palabra al doctor Arboleda. Siga adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les deseo que estén todos muy bien. Y agradezco pues a la red, a las universidades y demás que han hecho posible estos encuentros. Fue maravillosa la conferencia de Juan José esta semana, una conferencia que nos ayuda a pensar y que ilumina muchas cosas. El tema que voy a enfocar hoy es el de tolerancia y pluralismo religioso en Colombia. Vamos a tenerlo en tres partecitas. Un primer punto sería el pluralismo religioso y la laicidad. El segundo punto sería sobre el pluralismo y el tercer punto sobre tolerancia y religión en Colombia. Vamos con el primer punto, el pluralismo religioso y la laicidad. La época de la Ilustración es la que inicia la preocupación por el pluralismo, aunque su origen propiamente se da como la gradual aceptación de la tolerancia como consecuencia de las guerras de religión del siglo XVI. Y en cuanto empieza a hablarse de tolerancia, se va dando paso al pluralismo, la multiculturalidad y también al diálogo interreligioso y ecuménico. El término laicidad llevó también al debate sobre las relaciones Iglesia-Estado en Europa y a pensar que el Estado debía ser independiente de las religiones. La palabra laicidad tiene su origen en Francia a fines del siglo XIX y es fruto de la reflexión sobre la enseñanza laica, es decir, enseñanza no confesional. La aplicación del término laico al Estado viene a definirlo como neutral ante las confesiones religiosas y tolerante con todas ellas. Por eso será importante el reconocimiento de la libertad religiosa. Esto motiva a situar el punto de partida del estudio del origen del Estado laico en la secularización del poder político y su configuración como Estado moderno, y en el reconocimiento de la libertad francesa, ambos factores puestos en marcha por la Revolución Francesa. Padres de esta formación fueron Marsilio de Padua, ya en el año 1300, que opina que la Iglesia no debe hacer o tener acciones temporales y proclama así cierta laicidad del Estado por su separación de la Iglesia. Jean Baudin propone la soberanía como una propiedad del Estado sin inmiscuirse en los problemas de la verdad de los dogmas. Juan Altusios, en el 1603,
indica que la tolerancia es fundamental dentro de la política. Baruch Spinoza, en su Tratado Teológico Político, afirma que la libertad del individuo está a la base de la constitución del Estado y que debía ser lícito que cada uno pensase aquello que quisiera y que cada uno dijese aquello que piensa. Es un derecho natural de la persona el juzgar e interpretar la religión, ya que la religión es un asunto propio de cada individuo. Hay que conceder, continúa Spinoza, hay que conceder la libertad de opinión y así se podrá proveer a la paz y a la amistad necesaria para que se pueda vivir, aunque las diferencias de criterios entre unos y otros sean manifiestas y notorias. John Locke, ya en el siglo XVII, introduce el principio de la libertad religiosa y es uno de los primeros promotores de la libertad civil como parte consustancial del espíritu social. Antes de estos autores que hemos mencionado, el Estado era considerado un fenómeno religioso y la religión un fenómeno social. Pero vemos que desde la conversión al cristianismo del rey Clodoveo en el año 496, se inicia la intervención real en los asuntos de la Iglesia Católica y viceversa, con un principio que va a ser muy famoso en todas estas luchas, que es une foi, un roi, une loi, una fe, un rey, una ley. Francia tuvo en esas guerras de religión el hecho social que marca de una manera conflictiva el inicio de la libertad religiosa. Esas guerras de religión comenzaron en 1562 y terminaron con el edicto de Nantes en 1598. La religión fue la causa principal de ese conflicto y la causa se podría resumir en lo que ya decíamos, una fe, un rey, una ley. Una sola fe era esencial para el orden social, pues se decía que si no existía un solo Dios que sostuviera el orden natural, todo se vendría al suelo. Las herejías se consideraban una traición al Estado, pues corrompían las bases del consenso social. Toda religión nueva se veía como un atentado contra la unidad de la nación. En consecuencia, sin el cristianismo católico vendría entonces la anarquía y la división. Entonces vemos que ese edicto de Nantes de 1598 es como el inicio del reconocimiento de la libertad religiosa y del principio de que puede haber unidad nacional sin que haya unidad religiosa. Puede haber unidad nacional con la presencia de varias confesiones religiosas. Esa progresiva secularización del poder político permitirá el reconocimiento de la libertad de conciencia, pues los principios de laicidad y libertad de conciencia se reclaman y se complementan. Esencial en el progresivo reconocimiento de la libertad religiosa se encuentra la Reforma Protestante, porque la Reforma Protestante predica la conciencia individual, el libre examen de la Escritura y la decisión personal. La Ilustración implicará la autonomía y la independencia del poder político y del derecho de la tutela de la fe religiosa, y en consecuencia el reconocimiento de la libertad de conciencia y el reconocimiento de la imposibilidad de que el Estado intervenga en los asuntos espirituales. En este campo son importantes los aportes de, por ejemplo, de Pierre Bayle, que expresaba que la coacción en la esfera religiosa era inmoral y suponía un atentado a la dignidad humana. Por eso se reivindica la libertad de conciencia también para los ateos o para los seguidores de religiones no cristianas, y no solo como un principio moral, sino como un principio de razón. Voltaire, en su famoso tratado de la tolerancia,
exponía que el gobierno no debía estar al servicio de la Iglesia y pedía en estos tiempos el reconocimiento de la libertad de pensamiento. Rousseau, en el contrato social ya del 1762, decía que todos pueden tener las opiniones que quieran sin que corresponda al soberano conocerlas, porque no tiene competencia en las cosas sobrenaturales que son propias de los teólogos. Y hoy las democracias modernas están condicionadas por ese descubrimiento de que el disenso, la diversidad, la existencia de partes diferentes no son incompatibles con el orden social y con el bienestar del cuerpo político. La génesis ideal de nuestras democracias se halla en el principio de que la diferencia, no la uniformidad, es el germen y el alimento de los estados. Un punto de vista que es necesario recalcar se extendió a continuación de la Reforma Protestante, sobre todo especialmente a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Vamos ahora al segundo punto, el pluralismo. Christian Wolff y Immanuel Kant son quienes acuñan el concepto de pluralismo. Ellos consideran el pluralismo como la plenitud de posibles cosmovisiones y de diferentes cosmovisiones combinadas con la invitación a adoptar una cosmovisión universal, es decir, el ciudadano global. Hasta entonces predominaba la visión religiosa de una cosmovisión global, única y verdadera, que sería la católica, que debía regir y orientar los destinos de los hombres. Religión y sociedad eran como las dos caras de una misma moneda, pues la religión tenía unas características sociológicas y políticas expresadas en ese eslogan que ya decíamos de un rey, una ley, una religión, y entonces la nación debería ser regida por la religión. Entonces de ahí sale el otro eslogan, cuyus regio, eius religio. O sea, la religión de la nación es la religión del rey. Con el avance de la Ilustración, se llega a considerar que cada individuo es libre de escoger y practicar su religión y que ésta se reduce al ámbito de lo privado, sin consecuencias públicas y sociales. Esto es algo que da para discutir mucho y que hoy los sociólogos lo están replanteando. Que de todos modos la religión, sea la que sea, tiene algún papel en el campo político. Con base en esta perspectiva, se plantearon todos los esfuerzos de búsqueda de libertad religiosa entendida como derecho de libertad religiosa dentro de un Estado no confesional que reconocía a todos como ciudadanos, pero que no daba privilegios por pertenecer a una u otra religión, pero tampoco rechazaba o excluía por dicha pertenencia, aunque hubo, lógicamente, momentos de intransigencia religiosa. Esta ha sido y es una lucha larga, pero los problemas teóricos y prácticos siguen presentes. Es decir, cómo se entienden las culturas religiosas. Es un problema. ¿Puede la religión separarse de la vida social? ¿Es la religión una ONG en la sociedad democrática? En el caso del Islam, ¿se puede separar cultura e Islam? ¿Tiene la religión un papel en la sociedad civil? ¿Debe relegarse lo religioso solo a lo privado? ¿Se puede ser democrático y creyente? ¿Cómo se compaginan religión como hecho social y como política? Les pido un permiso que se me está descargando el computador.
Se hace importante recalcar que el pluralismo constructivo debe reconocer la diferencia para promover armonía e interacción entre las personas, los grupos y las culturas. Este pluralismo no puede ser restrictivo, agresivo o excluyente, sino una búsqueda de la unidad en la diversidad. Pero la laicidad llevó en algunas partes a una actitud antirreligiosa y claramente fanática. En Colombia, a finales del siglo XIX, la laicidad fue una actitud agresiva en contra de la Iglesia Católica y la Iglesia respondió también con las mismas armas, también con una actitud agresiva. Por eso, la guerra civil de 1876 a 1877 fue una de las máximas expresiones de dicho enfrentamiento. Aunque para algunos historiadores la guerra de los 1000 días también fue mirada como guerra directamente religiosa. En estas dos guerras, 1876 y la guerra de los 1000 días, se dio el mayor número de actos sacrílegos anticlericales, lo cual es una señal de la acritud, de la violencia, dijéramos así, de las posiciones, porque que haya actos sacrílegos dentro de un país mayoritariamente católico es algo que ya se juzga muy grave, como tenemos también el caso de México durante la guerra de los cristeros. O sea, fue realmente un hecho muy, muy violento. Entonces, laicidad, y aquí viene una propuesta que es interesante, laicidad no significa necesariamente persecución. Y en este sentido hay que laicizar la laicidad. Esta idea viene de los mismos franceses que vivieron una época de violencia así semejante. Laicizar la laicidad. Es decir, a veces la laicidad se convierte como en una especie de pararreligión y tiene como sus dogmas sagrados. Por eso los franceses dicen, no, laicizar la laicidad. La laicidad es completamente laica, no se puede convertir en una pararreligión, sino que la laicidad es la aceptación serena de las diferentes formas religiosas y la aceptación de su aporte al todo social. Un Estado laico no es antirreligioso, sino un Estado que respeta a todas las formas religiosas sin aceptar ninguna como oficial o como privilegiada y que al mismo tiempo mantiene una relación amistosa, tolerante, de colaboración con todos ellos. Lógicamente, hay diferentes modelos en la relación iglesia-estado. No puede hablarse de un solo tipo de relación. Hay diferentes modelos en esa relación iglesia-estado, según el caso histórico y cultural de cada nación. Ya uno ve los países del norte de Europa, aunque tienen religiones oficiales, siguen siendo laicos. Y declaran que son religiones oficiales, pero siguen siendo laicos. Nosotros acá podemos hablar de dos modelos que tocan con el hecho colombiano. El modelo francés de laicidad proviene del enfrentamiento entre dos formas de ver la historia de Francia, dos cosmovisiones que son la Francia católica por un lado y la herencia de la Revolución Francesa de 1789. La Francia católica históricamente, desde Clodoveo, que lo mencionábamos hace un momento, y que se decía que Francia era la hija predilecta de la Iglesia Católica, porque realmente era muy católica, y la herencia de la Revolución Francesa de 1789. Entonces, esas dos cosmovisiones son las que entran en colisión, en conflicto, y se da una lucha sin reconciliación donde prima
como sabemos muy bien por la historia, la pasión sobre la razón y que se continúa desde 1789 hasta 1945, que en 1945 se da ya la aceptación por parte de la Iglesia Católica de la estructura laical del Estado. Pero que vemos ahora, en los últimos años, ustedes se han dado cuenta, vemos ahora que en los últimos años renace eso, pero ya no frente a los católicos, sino frente a los musulmanes, que comienza a haber ciertos roces con la cultura musulmana, con la manera de vestir los musulmanes en la ciudad, etc. Entonces, eso es como una muestra del estilo francés de laicidad. En cambio, en Norteamérica el proceso es muy diferente. En Norteamérica la religión tiene una gran importancia en la fundación del país y en la constitución de la democracia. Que así que uno podría decir que en Norteamérica llega a ser república a través de los padres, de los padres fundadores que venían del puritanismo inglés y que estaban buscando un país, un lugar donde ellos pudieran vivir su fe con toda libertad. Y no solo una confesión, sino varias confesiones, porque eran varios grupos religiosos de la orientación puritana, que pudieran vivir allí tranquilamente su fe. Entonces, de ahí que la religión tenga tanta importancia en Estados Unidos. Alexis de Tocqueville, al analizar el caso norteamericano, dice que hay una doble raíz en el surgimiento de la nación norteamericana, la bíblica y la filosófica, gracias al principio, que pueden sobrevivir gracias al principio ilustrado revolucionario de separación de iglesias y Estado. Y eso garantiza la permanencia de la democracia. Entonces, el modelo del pluralismo religioso, como lo practica la laicidad francesa, es un modelo conflictivo, pues se entiende como el Estado que se defiende de las iglesias, que pone una barrera para que las iglesias no vayan a tomarse el Estado. En cambio, el modelo norteamericano es más positivo porque dice que existan las iglesias y las iglesias de todos modos serán independientes del Estado. Ese modelo francés fue el seguido en Colombia en el siglo XIX y esa fue una de las causas de la dureza de los conflictos civiles. En esas aguas turbulentas es que nosotros hemos estado buscando el pluralismo. Otro aspecto que hay que tener en cuenta son los diversos niveles de inteligencia del pluralismo. Hay un nivel macro, que aquí en Colombia ya se da, y es que la autoridad civil reconoce legalmente la pluralidad. O sea, en la Constitución tenemos nosotros la ley que establece la laicidad del Estado, el respeto a las religiones, la libertad de conciencia y de la libertad religiosa. O sea, todas las religiones son reconocidas siempre y cuando cumplan unos requisitos mínimos de orden legal. Entonces, en Colombia tenemos la afirmación legal, pero en este sentido hay algunas cosas que hay que ir mejorando, lógicamente, porque la reglamentación de la Constitución todavía está en proceso, pero al menos ya hay ese reconocimiento legal. Hay luego un nivel medio, que consiste en la aceptación de la multitud de organizaciones religiosas, o sea, lo que los sociólogos denominarían como denominalización de la sociedad. O sea, es como el resultado de una sociedad en la cual impera la tolerancia de los grupos entre sí, que ningún grupo tiene una relación de privilegio con el Estado. La cultura se hace plural,
en el campo religioso y las diversas creencias coexisten, se respetan, se toleran y contribuyen a la convivencia social. Este sería ya no el nivel legal, sino el nivel civil, cívico, donde la sociedad civil reconoce la diferencia y vive en la tolerancia. En esto, de pronto, también hemos crecido, aunque nos falta todavía mucho porque hay algo que corresponde al nivel micro, que es el que vamos a ver, que nos falta. Y ese nivel micro es aquel en el cual cada individuo puede escoger sus creencias religiosas. Es el derecho a la libertad de religión, que también incluye el no tener ninguna religión. Ya, usted puede ser creyente o no creyente, o indiferente o agnóstico. Es la expresión máxima de la libertad de cada sujeto. Porque cada sujeto puede decir tener o no tener creencias. Para poderse hablar entonces de que haya un verdadero pluralismo religioso es necesario que se den los tres niveles expuestos, el macro, el medio y el micro. No es solo la libertad legal, sino también la cultura de la pluralidad como actitud personal o social. Y esto es donde a nosotros nos falta, cultura de la pluralidad. O sea, no es solo aceptar la pluralidad, sino cultura de la pluralidad para aceptar que somos distintos. Y luego pasar a la cultura del pluralismo para convivir esos que somos distintos. Ahí es donde de pronto las instituciones educativas, las mismas iglesias, etcétera, los medios de comunicación tienen que influir mucho, porque es enseñarnos a todos nosotros que somos distintos, pero que podemos convivir siendo distintos y evitar esas exclusiones a nivel micro, a nivel del barrio, de la calle, del deporte, etcétera, donde a veces todavía hacemos exclusión. En Colombia podemos decir entonces, a manera de hipótesis, no hay todavía pluralismo religioso. O sea, hay pluralidad, pero no hay todavía pluralismo religioso. Se ha avanzado en el campo legal, pero no en el sociocultural. En el campo legal todavía faltan cosas. Por ejemplo, se carece todavía de un debate sólido sobre la posición del Estado frente a las creencias en su manifestación sociológica, iglesias, congregaciones, cultos, movimientos. Igual ocurre con las culturas, hay multiculturalidad, pero todavía no multiculturalismo, como esa convivencia creativa de grupos, etnias, símbolos. Hay una religión mayoritaria que se ha transmitido sociológicamente, que ha sido en el pasado intolerante y dominadora, pero que hoy puede aportar en el campo de la tolerancia, del diálogo, del sentido comunitario, de la construcción de la paz bajo los parámetros de un nuevo consenso social. Entonces, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Y hay algo que es muy importante y yo lo planteo también como una hipótesis para ser discutido. Y es que en el medio cultural y en el medio histórico colombiano todavía tenemos una mentalidad de reclutas, súbditos y feligreses. Es decir, como fuimos dominados en la conquista y dominados en la colonia, permanecimos con esa idea de obediencia al ejército, reclutas, de obediencia al Estado, súbditos, y de obediencia a las normas de la iglesia, feligreses. Y no se nos enseñó a ser ciudadanos participativos y creyentes por opción. Ciudadanos participativos porque nos consideramos parte de una nación y ciudadanos creyentes por opción, no simplemente por
una tradición sociológica. Y a veces se crea entonces una dicotomía entre ciudadano y creyente, como si el ser ciudadano fuese incompatible con ser creyente, o el ser creyente necesariamente involucrara una actitud de intolerancia hacia otros grupos religiosos o políticos. Yo creo que eso de reclutas, súbditos y feligreses sigue jugando un papel muy grande en la mentalidad de nosotros los colombianos. Vamos ahora al tercer punto: tolerancia y pluralismo en Colombia. La concepción eclesiológico-política del periodo de la colonia impedía la presencia de otras confesiones o religiones. Recordemos que se concedía a los pontífices plena soberanía sobre los territorios de los que se llamaban infieles. Y esa soberanía los pontífices la trasladaban a los príncipes cristianos con el compromiso de que evangelizaran esas tierras. Así la corona española podía, con pleno derecho, evangelizar según los dictámenes de la religión católica y solo dentro de ellos. La religión católica aparece como la única verdadera y la única que puede regir la vida de los pueblos y de los individuos. Las demás religiones están en el error y deben ser extirpadas. Por ejemplo, en la famosa discusión de Salamanca sobre la evangelización, Juan Ginés de Sepúlveda decía: la primera causa justa para hacerle la guerra a los indígenas es que son por naturaleza siervos de los que son prudentes, poderosos y perfectos. Los indígenas son bárbaros, son incultos, son inhumanos. Y como para acabar de ajustar, dice Juan Ginés de Sepúlveda, y se niegan a admitir la dominación de precisamente aquellos que son prudentes, poderosos y perfectos. Miren todo lo que expresa esa frase de Juan Ginés de Sepúlveda. Ahora, la evangelización que hizo España en América Latina, pues traía unas tres características que casi nunca se analizan. Y es que los españoles que llegaron acá tenían una idea de que, primero, había que convertir a los indígenas, porque estaban en una religión demoníaca, había que convertirlos. Segundo, los españoles que llegaron aquí tenían una profunda satanología, es decir, estaban convencidos de que el demonio estaba suelto y estaba obrando. Entonces había que luchar contra Satanás. Y si esas religiones eran demoníacas, eran obra de Satanás, había que acabarlas. Y el sentido de cruzada. Europa, pues, hacía pocos siglos había salido de la época de las cruzadas, entonces conservaba esa idea. Es que tenemos que salir a defender la verdad, a defendernos de los enemigos. Entonces, esas características de los españoles fue las que utilizaron en su metodología para la evangelización. Entonces, la evangelización católica se concebía como la realización de lo mejor de la nación española. Están haciendo lo mejor que puede hacer España y está prestando un servicio a Dios. Esa mentalidad se continuó prácticamente hasta los inicios del siglo XIX. En el siglo XIX, recuerden, aparecen fenómenos que producen malestar en la iglesia, como son los ataques al papado, los ataques a los territorios pontificios, a la autoridad del papa, y entonces eso hace que la iglesia como que se encierre en sí misma para defenderse. Y se declaró que la iglesia era una sociedad perfecta, que tenía todos los medios para desarrollarse y que no necesitaba de los demás. Y al mismo tiempo dio una serie de instrucciones disciplinares como para defenderse, que están expresadas o representadas
en dos documentos que prácticamente son uno solo, la encíclica Quanta Cura y el sílabus del 8 de diciembre de 1864. Este documento es muy importante porque va a ser fundamental en la Iglesia colombiana en el siglo XIX. La encíclica Quanta Cura y el sílabus de 1864, que el sílabus, por ejemplo, condena 81 errores del siglo XIX, o sea, condena todos los ismos: racionalismo, panteísmo, psicologismo, biologismo, cientifismo. Todo lo que terminaba en ismo era pecado, estaba condenado y era motivo de anatema. Esa encíclica llega acá y sirve como de base, de fundamento para los grupos conservadores. Entonces, eso le da como la fuerza, el valor a los conservadores. Y por otra parte, la Constitución de Río Negro, que aparece al año siguiente, que era de carácter netamente liberal, entonces fue usada por parte de los liberales. Entonces, las guerras del siglo XIX, podemos decir, es una batalla no entre liberales y conservadores, sino entre el sílabus y la Constitución de Río Negro. Por eso el sílabus y la Constitución de Río Negro se consideran los símbolos de nación y dos banderas de guerra para la violencia del siglo XIX. Entonces miremos cómo hay un enfrentamiento muy grande a partir de esto o alimentado por estos dos documentos. Entonces vemos, en la colonia la iglesia es premoderna en un estado premoderno. En el siglo XIX ya la iglesia sigue siendo premoderna, pero empiezan las ideas modernizadoras o liberales y es donde viene el conflicto. Los liberales enfrentados contra los conservadores y la iglesia apoyada por los conservadores y los conservadores apoyados por la iglesia. De ahí que fue muy difícil la construcción de nación. Podríamos decir que inicialmente había un Estado modernizante con una iglesia antimoderna. Y después de la Constitución de 1886 se trata precisamente de crear nación con un modelo confesional, conservador y controlador. Si nosotros miramos la historia colombiana, propiamente la iglesia, ante la ausencia o la escasez del Estado, la iglesia fue la que manejó el país en todos los sentidos hasta la Constitución del 91, porque la iglesia manejaba el estado civil de las personas, manejaba los cementerios, hospitales, manejaba la educación, toda la educación de los llanos orientales estaba en manos de la iglesia por el Tratado de Misiones. La iglesia hacía de Estado porque también el Estado era muy, muy débil. Después ya de 1965, la Iglesia Católica llega a la modernidad con el Concilio Vaticano II. Esto es muy importante porque la Iglesia Católica empieza a cambiar. Es una iglesia abierta, ecuménica, que entiende que tiene que servir al mundo y no servirse del mundo, que acepta la posibilidad del desarrollo científico y la autonomía de las ciencias y comienza a aceptar el diálogo con las otras formas religiosas cristianas y no cristianas. Y el Estado colombiano inicia su modernización con la Constitución de 1991. Yo creo que esas dos fechas también son importantes. 1965 para la Iglesia Católica, 1991 para el Estado colombiano, y esa situación de modernización de ambas instituciones pues es lo que está llevando a lo que estamos viviendo. Esto significa que tenemos que hacer un gran esfuerzo, yo digo sobre todo en lo sociocultural, pues todavía permanecen actitudes y mentalidades de rechazo, de exclusión, de dominación heredadas de tiempos atrás. Y sobre todo esa dominación expresada en la categoría de reclutas
súbditos y feligreses penetró como tan profundo en la cultura que aún hoy no se dejan esas categorías, sino que se viven en formas que modernas, como sería el caciquismo, el clientelismo, la subordinación que existe en ciertos campos laborales, en el control, en el deseo del padre ordenador, que eso es una cosa que yo creo que en Colombia tenemos, es decir, a veces queremos que llegue un presidente que sea el Mesías, el que solucione los problemas y el que nos ponga a marchar a todos como por la misma línea. Entonces vemos que hay necesidad de ese cambio sociocultural, y ahí es donde tenemos un trabajo bien grande. Ahora, hay problemas también en el caso de ciertas nuevas formas religiosas, porque hay ciertas formas religiosas nuevas que no son modernas, sino que son un regreso, un retorno como al pasado. Y de hecho ustedes lo ven, en el mundo hay, así como hay un giro a la derecha en cuestión política y en cuestión económica, nosotros vemos que hay un giro a la derecha en ciertos grupos religiosos. Y ya nos lo mencionaba Juan José el jueves. Hay una serie de neofundamentalismos, personas que quisieran volver eh, a la iglesia del siglo XIX o a la iglesia del siglo XII o XIII, personas que tienen una actitud muy, muy conservadora en materia religiosa. Bueno, vamos entonces ya a entrar en algunas conclusiones que nos ayuden como a pensar. Una conclusión es que hay grandes obstáculos todavía al pleno pluralismo. La historia nuestra ha creado también actitudes de resentimiento que no desaparecen únicamente con gestos simbólicos, sino con la creación de una verdadera sociedad plural, democrática y participativa. En el movimiento ecuménico, para citar un ejemplo, nosotros vemos que muchas veces las conversaciones, por ejemplo, con la iglesia presbiteriana por parte de los católicos, se ven como ralentizadas, como frenadas, porque hay muchos de los pastores antiguos de la iglesia presbiteriana que recuerdan la época de los años 50, cuando los párrocos les mandaban personas a que les tiraran piedra a la escuelita presbiteriana o a la iglesia presbiteriana, o cuando para casarse una persona tenía que renunciar, si no se iba a casar por lo católico, tenía que apostatar, se decía, de la Iglesia Católica para poder contraer un matrimonio civil. Entonces, hay un resentimiento histórico en personas y en grupos. Y hay un surgimiento a veces también, como decíamos, de tendencias fundamentalistas que impiden el diálogo y más bien incitan a cierta violencia. Una segunda conclusión. Para el futuro es necesario distinguir entre lo que es relación iglesia-estado y lo que es la relación religión-política. Son dos cosas distintas. Es muy fácil, dijéramos en una constitución, separar iglesia y estado. Eso lo tenemos claro, no hay problema. Pero la relación religión-política marca un fenómeno que sobre todo los politólogos ahora están comenzando a estudiar en forma, y es que la religión tiene una influencia grande en la política, sea a favor o sea en contra. Recuerden los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York. Es una cuestión de relación religión-política que es muy fregada. Lo mismo, hablar de democracia, ¿cómo se habla de democracia en un país musulmán, netamente musulmán, donde la charía se confunde con la constitución? La ley musulmana es la ley civil. Esos son problemas complicados, que afortunadamente nosotros aquí pues no lo tenemos, pero es un problema que ya los politólogos deben enfrentar.
Siguen en Colombia habiendo debates sobre ciertas cosas de tipo religioso, por ejemplo, el caso de la objeción al servicio militar por parte de la Iglesia menonita, o la no colaboración al aborto o a la eutanasia activa por parte de los católicos, o el rechazo de las transfusiones de sangre en el caso de los testigos de Jehová, o la posición multirreligiosa que se presenta ahora en los Provida. Entonces son cosas que hay que ir solucionando en este proceso de una mayor tolerancia, porque la tolerancia no se logra por un decreto, sino que se logra precisamente por una nueva cultura, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver las cosas. Otra conclusión es que la nación moderna debe ser secular, laica, pero no secularista o antirreligiosa. Ya decíamos, la laicidad no se puede convertir en una parreligión, pero sí puede un país laico aprovechar el potencial de las diferentes confesiones religiosas para legitimar las bases de una convivencia humana, ordenada, civil. Y en este sentido, las religiones contribuyen a la formación de la nación. De lo contrario, fijémonos, si nosotros ponemos a qué, a enfrentarnos con las religiones, lo que hacemos de pronto es hacer que las religiones apoyen determinado partido político, determinada facción política y volvamos a la época de la violencia. Ustedes recuerdan que cuando religión y política se unen, se sacraliza la violencia. Y eso es lo que hay que evitar, porque la religión, al hacer recurso al fundamento divino, sacraliza la violencia, como ocurrió acá entre nosotros hasta hace poquito. Y eso se puede dar. Miremos que para uno fanatizar a otra persona, lo que hace es desacreditar al otro. Desacreditar al otro. Entonces, si uno desacredita al otro, uno puede decir, es voluntad de Dios matar al otro, porque está haciendo mal. Ocurre también y puede ocurrir en un país como estos, como estamos, en que venga el mesianismo. Es que necesitamos un salvador que nos saque de esta situación de caos. Y entonces la religión dice, claro, aquí viene el Salvador, aquí viene el Mesías, este es el Mesías que va a salvar el país. Y entonces se interpreta la historia, lo que es muy grave, en términos de campo de batalla. De un lado los buenos, los que creen en Dios, y de otro lado los malos, los que no creen en Dios, los ateos, y entonces caemos en la violencia. Por eso es importante aprovechar el papel tan importante que tienen las religiones en la sociedad para que trabajando junto al Estado logren crear el verdadero sentido de nación. Bueno, yo creo que con esto vamos terminando. Lo importante es entonces que reconozcamos que si en el pasado vivimos enfrentados con ritualidades de tipo cuasi religioso o religioso, hoy es la oportunidad de buscar una convivencia, una sana laicidad con unas iglesias que sean capaces de vivir como parte de la ciudad, como parte de la nación y no dominando sobre la nación. Y que haya un diálogo muy productivo para que podamos realmente colaborar todos en la construcción de la nación. Bueno, yo les agradezco, con esto termino. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arboleda, por esa tan interesante y tan clara conferencia. Y muy bien informada y muy bien. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a dar pie a las preguntas, vamos a dar paso a las preguntas. Yo quisiera comenzar con una que creo que reúne varias. Voy a formular mi pregunta y voy a leer las preguntas que creo que están relacionadas con
Tiene que ver con esto. Ustedes, bueno, sí, o sea, el gobierno colombiano, de acuerdo con nuestra constitución, somos un país laico, pero nosotros vemos permanentemente que los representantes gubernamentales, las instituciones, permanentemente están manifestando públicamente sus creencias religiosas particulares. Y casi que hay como una imposición de esas creencias religiosas particulares, digamos, en la vida pública. Mi pregunta es, ¿qué opina usted de eso? Y lo que le decía, hay varias preguntas que creo que están relacionadas con esto. Las voy a leer. Por ejemplo, Carlos Mario Moreno dice, es una mala señal respecto a la laicidad del Estado colombiano que algunas instituciones den prioridad a una iglesia en particular. Por ejemplo, que la Policía Nacional invierta cientos de millones en comprar Biblias, es decir, privilegiando a las religiones cristianas sobre otras o una denominación eclesiástica sobre otra. Eh, También Harold Carbonell pregunta, doctor Arboleda, ¿cree usted que el Estado tiene cierta preferencia por la religión mayoritaria al pedir acompañamiento y consejo en medio de las crisis sociales sin tener en cuenta las otras confesiones? Entonces serían, digamos, serían como esas tres preguntas que creo que están relacionadas ahí. A ver, son tres preguntas un poquito difíciles. ¿Por qué? Porque, lógicamente, la Iglesia Católica todavía sigue siendo mayoritaria e históricamente ha sido mayoritaria. Entonces, la religión no está solo en lo que la gente cree, sino en la cultura misma de la gente, ¿cierto? Entonces, hay cosas que son ya tan culturales que uno dice es casi que imposible erradicarlas. Por ejemplo, aquí en Antioquia, yo no sé, por ejemplo, en Bogotá cómo estará la cuestión, pero aquí en Antioquia es muy común, que cualquier persona, todas las personas se van a despedir y dicen que Dios te bendiga o que la Virgen te acompañe. Entonces ya uno no sabe si lo dicen por fe o si lo dicen como un dicho cultural, ¿cierto? Pero se dice. Entonces, si una persona lo dice, uno no puede tampoco desacreditarle y decir, ah, no, 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 no me diga Dios lo bendiga, sino que dígame que le vaya bien. Entonces, es muy difícil. Ahora, cuando una persona en el gobierno de pronto dice, Dios los bendiga, yo no le veo ningún problema. Ustedes ven, el presidente de Estados Unidos dice, God bless you, siempre que habla, ¿cierto? Y están hasta en los dólares y todo eso, y es un país laico. En Francia, he escuchado yo, por ejemplo, el presidente, lo mismo a veces. O sea, no es por, por herir a los que no son creyentes, sino que es como un reconocimiento de algo que es cultural. Lo que sí me parece que hay que pensar es que el gobierno no imponga cosas confesionales a la nación, a la sociedad en general, ¿cierto? Que porque esto lo dijo la Iglesia Católica, entonces que todos lo cumplan. No, para eso está el debate democrático. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, cuando se habla de aborto, de divorcio, de eutanasia. Son cosas que se deben discutir democráticamente, en lo cual las iglesias pueden exponer su voz, pero exponer su voz desde la racionalidad, no desde la fe. Yo creo que es clara la diferencia. Yo puedo defender, por ejemplo, no al aborto desde la racionalidad, no desde que es que aquí en la encíclica o en el Evangelio dice tal cosa, no, no desde ahí porque hay personas que no le van a aceptar eso. Entonces, cuando se trata de cosas que son de una confesión, imponérsela a todos, no. Eso ya entra en el debate democrático. Ahora, los que son católicos, por ejemplo, no deben abortar. Eso es distinto. Si es católico, no tiene por qué abortar, pero no hay que imponerle todo eso muchas veces a toda la nación si la voluntad democrática
así lo decide, ¿cierto? Ahora, que usted tiene que contraer matrimonio católico. No, si usted es católico, contraiga matrimonio por lo católico, pero no puede imponerle el matrimonio católico al que no es católico, ¿cierto? Sería violentar la libertad. Ahora, en cuanto a las capellanías, por ejemplo, militares o policiales, ahí hay una discusión bien grande, porque normalmente todos los ejércitos tienen capellanes, porque en las Fuerzas Armadas siempre hay, pero no solo capellanes católicos, hay capellanes protestantes, capellanes reformados, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí lo que hay que es abrir, no que no tenga capellanes, sino abrir que en el ejército pueda haber capellanes, por ejemplo, el capellán reformado, el capellán católico, el capellán anglicano, el capellán presbiteriano, como uno ve, por ejemplo, en el ejército francés, en el ejército de Estados Unidos, en varios ejércitos lo ve así. Tenemos un problema ya de orden práctico. Por ejemplo, una minoría religiosa. Es muy difícil que tenga un capellán en el ejército, ¿cierto? Porque no todos los soldados, por ejemplo, los policías van a pertenecer a esa confesión. Eso ya son problemas de orden práctico. Pues yo digo, en lugar de quitar los capellanes, sí abrir el campo a que haya capellanes de otras religiones. Y, por favor, quitarle a los capellanes ciertas tareas. Por ejemplo, eso de bendecir armas. Eso de bendecir armas no es una tarea de un capellán. Un capellán está para atender espiritualmente a los feligreses, pero no para bendecir armas. Yo creo que, y el mismo Papa, el Papa Francisco, hace 8 días, 10 días, dijo, ¿qué es eso que bendecir armas? Eso es como bendecir la violencia, bendecir la muerte, legitimar la violencia. Bueno, ¿qué otra cosa sería? ¿Cuál se me quedó por fuera de las 3 preguntas? No sé. Sí, la pregunta de Harold Carbonell, que decía, ¿cree usted que el Estado tiene cierta preferencia por la religión mayoritaria al pedir acompañamiento y consejo en medio de las crisis sociales sin tener en cuenta las otras confesiones? No, yo creo que tiene que ser una cuestión mucho más amplia, mucho más amplia. En cuanto que las diferentes religiones pueden aportar. Claro que todas las religiones juntas allá en el Palacio de Nariño, yo creo que no, pero sí que ellas nombren sus delegados para esas conversaciones, ¿cierto? Yo creo que sería interesante y más democrático que nombren 1 o 2 delegados entre todas para estar allá. Sobre todo las más representativas, porque ojo también, hay una cantidad de religiones, no sabes si son religiones, son negocios o qué, porque son o muy pequeñitas, hay ante el Ministerio del Interior registradas confesiones que tienen 25 feligreses. Entonces, ¿qué representatividad puede haber ahí? ¿Qué representatividad puede haber? Tienen la libertad de hacerlo, claro, pero ¿qué representatividad pueden tener? Y otras confesiones que realmente, yo digo, son más negocio que religión. A pesar de que en todas las religiones hay problemas económicos y todo eso, pero hay unas que sí se les nota claramente que son un negocio. Pues esa es la posición mía, no sé. Sí. Hay otra pregunta de Sergio Henao. Sergio Henao, él dice, existen elementos intrínsecos que niegan a las religiones hacia la laicidad y el pluralismo, o estas son exigencias extrínsecas de ideas y dinámicas no religiosas de la sociedad civil. A ver, si entiendo bien, Sergio me está preguntando si en una religión existe intrínsecamente la exigencia de que se presente como la única verdadera. Esa sería Exacto. la pregunta. No, Esa es la pregunta, sí. no, un momentico. Yo te digo por la Iglesia Católica, que es un poquito la que conozco más. No,
La Iglesia Católica no surgió como quien dice, aquí somos los chachos pues, de la película. No. Él vino, el mensaje cristiano nació, vea, sean testigos de esto, sean testigos del amor, sean testigos de la proximidad, anuncien esto. Pero no se dijo, vea, ustedes tienen que llegar a ser los reyes del mundo y a dominar y aquí está como, pues ya, lo último. No. Recuerden lo que hablábamos ahora, por ejemplo, con la catolización de Francia. Eso fue allá, ya en el siglo V, VI, VII. Entonces, cuando ya empieza esa unión iglesia-imperio, el Sacro Imperio Romano que después va a fundar Carlomagno. No, la iglesia no tiene por qué tener poder, dijéramos así, político o crear una nación católica o todo eso. Eso es fruto más bien de una época histórica originada desde los siglos V, VI, cuando cae el Imperio Romano. Tenemos que de pronto mirar hacia allá. Cuando cae el Imperio Romano, que se destruyó el Imperio Romano, la única institución que en ese momento ya tenía una estructura institucional fuerte fue la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica fue la que siguió de ahí en adelante, dominando. Y alejándose bastante del Evangelio, llegó a constituirse en la que mandaba. Ustedes recuerdan un documento, el Edictus Pape, que dice que el pontífice fue instituido por Dios para gobernar todo el mundo y que en el mundo había dos lumbreras, el sol y la luna. El sol era el papa y la luna era el emperador. Y el sol, como era el que daba el calor, tenía que mandar a todos. Y la luna, que era la que recibía el calor, entonces tenía que agachar la cabeza ante el papa. Entonces el papa era el que coronaba al emperador. Esas son épocas de la historia, ¿qué digo yo? No trágicas, sino graciosas, ¿cierto? ¿Cómo era así? Y el papa quedó por encima de todo, ¿no? Entonces, y yo creo que en ninguna religión hay eso, ni siquiera entre los musulmanes. Los musulmanes también, por razones políticas, han llegado a tener un cierto predominio en el mundo y imponen o tratan de imponer, porque no son todos tampoco, la religión islámica. Pero no está en el Corán, pues que tengan que gobernar el mundo y que tengan que mandar el mundo. Y mucho menos en las religiones orientales, que en general son religiones muy pacifistas. Son muy pacifistas, pero no pacifistas del todo. Porque ahí vemos que nosotros tenemos allá en el norte de la India el conflicto entre musulmanes y budistas, ¿cierto? Y es un conflicto duro, no es así un conflicto con base en la meditación trascendental, es un conflicto duro, ¿cierto? Entonces, más bien son fenómenos históricos de las religiones que llegan a considerarse las que deben dominar, pero las religiones normalmente están es para dar un sentido a la vida, no para dominar una nación. A ver, yo, ahora que lo escucho, yo me pregunto, pues pensando en esa pregunta de Sergio, si la idea, el monoteísmo no tenderá a esa falta de tolerancia, a esa falta de aceptar la laicidad, o sea, esa idea de que solo hay un Dios, porque lo que uno ve es que hay religiones que son más eh, politeístas tienen más tolerancia a otras religiones. Bueno, esa es una tesis que muchos están manejando hoy, que el monoteísmo es totalitario y que las religiones monoteístas siempre tienden a imponer su Dios a los demás, ¿cierto? Ahora, las tres grandes religiones monoteístas, que son el Islam, el judaísmo y el catolicismo, a través de su historia han tratado, dijéramos así, de hacer la guerra, de hacer la violencia por motivos religiosos.
aunque menos el judaísmo, porque el judaísmo no pretende dominar el mundo, ¿cierto? El Islam y el catolicismo sí han tenido esa idea o esa tentación. Y el mismo Levinas, Manuel Levinas, acordémonos en su libro Totalidad e Infinito, lo que está haciendo al cambiar la ética, dijéramos así, va contra el Dios totalitario. El Dios es ese monoteísta entendido como el Dios fuerte, inmortal, que se impone a todos, ¿cierto? Entonces es un argumento que algunos han empleado. Pero también hay una especie de nueva búsqueda que nosotros debemos tener en cuenta, y es que Dios no es distinto en las religiones, que el Dios, pues el Dios monoteísta de Islam, judaísmo y cristianismo es el mismo. Por eso son tres religiones que son hermanas y tienen más o menos la misma historia, el mismo papá Abraham y todo eso. Entonces, pero ahora precisamente se está haciendo ese tipo de reflexión. Es que Dios no es sino uno y se revela a todos los pueblos. Lo que pasa es que todos los pueblos en su cultura lo reciben y lo interpretan dentro de los términos de su cultura. Entonces, lo que está adorando el judío no es distinto a lo que está adorando el indígena. La revelación está dada, pero la cultura agarra la revelación de distinta manera. O sea que hay una revelación universal. Y eso es una búsqueda interesante, porque si es el mismo Dios, entonces no son dioses que se enfrentan, es un mismo Dios, simplemente cada uno lo ha entendido dentro de su cultura y llegará el momento en el cual podamos entre todos dialogar. Ese es el esfuerzo precisamente del diálogo intercultural de las religiones. Que yo entienda que si diálogo con un budista, tiene los mismos elementos estructurales que tengo yo como católico y que realmente estamos respondiendo al mismo problema. ¿Cuál es el problema? El problema del sentido de la vida. Entonces, ahí es donde yo creo que hay dos posiciones distintas. Pero sí, en algún momento el monoteísmo sí, puede haber sido causa de imposición violenta de una religión, de una creencia o de una manera de vivir. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Espérese. Dice Jorge Enrique Aroca Luna. ¿Tienen todas las religiones un carácter de conquista sobre otras, haciendo esto por medio de la violencia, de la imposición? ¿Y sería esto necesario? O sea, ¿sería esto necesariamente perjudicial? De esta manera de imponerse a las otras a través de la violencia y la imposición. Pues creo que así es Bueno, como es lo que históricamente se ha dado, ¿cierto? uh-huh. Históricamente se ha dado porque todas las grandes guerras que ha habido en la historia de la humanidad, sobre todo pues en la antigüedad, son guerras que conllevan la cultura. Recuerden las conquistas de Alejandro Magno. Las conquistas de Alejandro Magno desplegaron la cultura griega con la religión griega y todo en las religiones donde llegaron. Entonces uno encuentra que lejos de Grecia hay arquitectura griega, hay literatura griega, hay religión griega, costumbres griegas, todo lo llevaban, ¿cierto? Y lo mismo hacía el Imperio Romano, llevaban su religión también. Entonces eso siempre ha existido que, como dice un historiador francés, todas las guerras de alguna manera son civilizatorias, porque llevan algo nuevo, algo distinto, algo cultural a otras partes. Ahora, en la época, dijéramos así, cristiana, europea, de Occidente, eh, hubo guerras de este tipo, como quien dice, vamos, dominamos
y establecemos la religión. Vamos, dominamos y establecemos la religión. Así ocurrió, y así ocurrió aquí con América Latina. Vamos, conquistamos e imponemos la cultura, y por eso nosotros tenemos tantas cosas de la cultura española, o muchas cosas de la cultura española, que eso era así, ¿cierto? Entonces, y eso no debe ser así, pues, es que ya nos vamos dando cuenta que la humanidad ya vamos teniendo cierta madurez. La religión no es para imponerla, la religión es para mostrarla, y el que quiera seguirla, que la siga. Y yo creo que en esto la Iglesia Católica poquito a poco va cambiando. No tenemos que imponer nada. La religión se muestra y el que quiera escoge, pero no es para imponerla, no solo por las armas, sino también por la mente, porque a veces se trata de mostrar intelectualmente la verdad de una religión. Y así no es, no se trata de mostrar intelectualmente, de imponer por razones, sino de mostrar el que quiera vive esto, el que no quiera no lo vive, no lo acepta, ¿cierto? O sea que no hace parte. Y yo creo que, aunque históricamente hizo parte, hoy no hace parte de ninguna religión ese deseo de extenderse por la fuerza, por la invasión de otro país o de otra cultura. Si algo de lo que usted dijo pareciera atender como a que las religiones son algo que se debe mover más bien en el plano individual. Y hay una pregunta de Jeffrey Ramírez, que es, ¿ha habido una cierta tendencia a considerar que lo típico de un Estado laico es la ausencia de expresiones religiosas? Incluso hay personas agnósticas o ateas que consideran una falta de respeto esas expresiones en el ámbito público. ¿Qué opinión le merece esta postura? ¿La vivencia democrática de la fe religiosa tiene que ser necesariamente en el ámbito privado? A ver, no. Yo no estoy diciendo que la religión debe ser individual. Debe ser una opción individual, vivida en comunidad. Una opción individual vivida en comunidad. Es decir, nadie puede decidir por mí, pero se vive en comunidad. Ahora, esa comunidad, al estar en un país, puede y debe colaborar a la construcción del país. Y el Estado debe respetar no solo que personas, de las personas individuales, vivan esa religión, sino que también la expresen, la manifiesten. Entonces, no es negar cualquier expresión religiosa por mínima que sea, porque eso ya es totalitarismo. Y eso es ya tomar la laicidad como una pararreligión, como yo decía ahora, como una pararreligión. O sea, en un país como Colombia, que la gente salga en sus procesiones, que los Hare Krishna hagan sus procesiones como las hacen aquí en Medellín, no sé, en otras partes aquí en Medellín salen y hacen sus procesiones por la calle, que expresen todo esto. Eso es precisamente la riqueza de la diversidad. Pues yo no puedo decirle a las religiones, no, vivan eso ya en la cocina de su casa y ni siquiera pongan una cruz o pongan un signo o pongan... No, ya sería un Estado completamente totalitario. O sea, la gente tiene derecho a escoger su religión, a vivir su religión, a expresar su religión, a educar sus hijos. Esto es una discusión bien grave ahora en este momento. Si los papás tienen derecho o no a educar a sus hijos religiosamente, porque ya en Europa algunos están planteando que no, que a los niños no se les puede inculcar la religión de los papás, sino que hay que dejarlos así hasta que ellos crezcan y ellos cuando crezcan decidan. Es una discusión fuerte, porque entonces tampoco había que enseñarles español, sino esperar hasta que estén grandes y aprendan el idioma que quieran, ¿cierto? O la cultura que quieran. Entonces, es una discusión fuerte en ese sentido. Hay una pregunta de Cristina Giraldo que de pronto tiene un poco que ver con eso y ¿es lo mismo laicidad que ateísmo? No, 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 son dos cosas muy distintas. Dos cosas muy distintas. Laicidad
como decíamos, es que el Estado no se confunda con una religión, ni defienda a una determinada religión, sino que el Estado marche independiente de las religiones. Pero las religiones también respeten el Estado de Derecho, lógicamente, o sea, una independencia. Y al mismo tiempo una colaboración, porque las religiones pueden aportar al sentido de convivencia, de sentido de la vida, pueden colaborar por el principio de subsidiariedad en cosas que no puede hacer el Estado. El Estado no lo puede hacer todo, entonces hay cosas que las instituciones inferiores pueden realizar. O sea, el Estado laico es el que independiente de las religiones, pero en relación amistosa con todas las religiones y permitiéndoles expresarse. El ateísmo, en cambio, es la posición de la persona que dice, no hay Dios, no existe Dios. Ese sería el ateo, que es distinto al agnóstico. No hay que confundir ateos con agnósticos. El agnóstico es el que dice, vea, Dios puede existir o puede que no exista, pero yo no tengo los elementos cognitivos o intelectuales o emocionales para decir una palabra sobre Dios. El agnóstico no niega ni acepta la existencia, dice, sino que dice, es imposible conocerlo. El ateo sí dice, yo no acepto nada de Dios en mi vida. Son posiciones que tienen las personas plenamente respetables. Uno no puede obligar a nadie a creer en alguna cosa así de tipo religioso. Entonces son dos posiciones diferentes. Sí. Susana, ¿quedaste asustada o qué? No, es que se fue la voz. Ah, pero sí me escucharon Lo último no sé yo. lo del agnosticismo. Yo lo que decía era, Sí, sí, lo del narcisismo sí, sí se escuchó. sí, por eso el agnóstico dice, yo no puedo afirmar nada sobre Dios, yo no lo puedo conocer, soy agnóstico. El ateo dice, yo no creo en la existencia de Dios, ¿cierto? Dios no existe, simplemente. Son dos posiciones distintas, plenamente respetables, lógicamente, y, y que hay que tener en cuenta, porque una buena porción de las personas en el mundo y en cada país o son ateas o son agnósticas, con una posición pues muy definida ya y que la han pensado, ¿cierto? Sí. Hay una pregunta que nos regresa un poco al problema de la relación entre violencia y religión, que es de Llanero de C. Dice, asociar la violencia a la religión como unos rasgos intrínsecos es una falacia, la del espantapájaro, por ejemplo, para desacreditar las personas creyentes como interlocutores válidos. A ver, repetime la pregunta, que si es una falacia repetime. Que asociar la violencia a la religión como unos rasgos, o sea, que la violencia como un rasgo intrínseco de la religión es una falacia, que sería la falacia del espantapájaro, para desacreditar las personas creyentes como interlocutores válidos. A ver, yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, la violencia no hace parte intrínseca de las religiones. Más bien son momentos históricos en los cuales las religiones han procedido con violencia por una determinada hermenéutica de los textos, una hermenéutica sesgada de los textos. Y entonces, intrínsecamente no son violentas. Más bien, en este momento, sus líderes o algo así han optado por la violencia o han propiciado la, la violencia. Entonces uno no puede desacreditar simplemente al que es religioso y decir es violento, porque entonces también estaríamos cayendo en lo que a veces ocurre, que
que si uno ve a un musulmán es porque ya va a poner una bomba, ¿cierto? O que si ve a un católico es porque ya va a disparar, no. Eso no está bien. Ahora, el problema, y ya yo lo decía ahorita en la charla, es que hay un resurgimiento de grupos fundamentalistas muy peligrosos, muy peligrosos. Aquí en Colombia los hay, ustedes los conocen. En México, en el Perú, en el Brasil, sí que es cierto que en este momento hay grupos fundamentalistas que hablan incluso de coger las armas para defenderse de un Estado que consideran malo o maligno o algo así. Es la tentación grande, grande de la religión, volverse fundamentalista para imponer su manera de creer o su manera de pensar. Y desafortunadamente es un movimiento demasiado fuerte y sobre todo que no se limitan, dijéramos así, a la dialéctica intelectual, a la dialéctica racional, a discutir, sino que piden el paso a las armas. Y a veces, como están apoyados económicamente, entonces incluso se lanzan a controlar una región o un gobierno o algo así. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, de ese grupo El Yunque de México, Yunque de México, que tiene como esa finalidad de penetrar al gobierno para imponerse. Entonces, es, es bastante complicado. Es decir, ese hilo que separa, dijéramos así, religión y violencia es complicado. Y por eso yo creo que los politólogos tienen que ponerle mucho cuidado a eso, porque es que es un hilo muy complicado y fácilmente una religión mal manejada puede llevar a la violencia. Y sobre todo, como la violencia se hace, en ese caso, en nombre de Dios, le da más autoridad frente a la gente común y corriente. Sí. Creo que no hay más preguntas. Déjeme ver y... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero hay comentarios de muchas gracias por su respuesta, doctor Carlos, muy clara su exposición del tema, qué grato tenerlo en este espacio, dice Carlos Mario Moreno. Harold Carbonet dice, excelente ponencia, doctor Carlos Arboleda, muchas gracias. Déjame ver si veo algo más por acá. Ah, no, si hay una pregunta, espérese. Otra más. Dios no lo escuchó. ¿Qué papel tiene un Estado laico o uno confesional o uno aconfesional respecto a conflictos entre grupos religiosos o entre grupos religiosos y ateos? ¿Se cayó? Parece que al doctor Arboleda se le cayó la señal. Esperemos un momentico a que se pueda volver a conectar. Mientras tanto, yo les voy anunciando la próxima conferencia, que será el próximo jueves 10 de junio a las 4 de la tarde. Está a cargo de Sebastián Orozco, Sebastián Osorio Cardona,
quien es estudiante de filosofía de la Universidad Católica Luis Amigó. La conferencia se titula Aproximación simbólica, la inteligencia artificial religiosa desde Anne Forst. Bueno, desde ya contamos con su participación en este evento y los estamos invitando muy cordialmente desde los organizadores del Coloquio de Filosofía de la Religión y la Espiritualidad 2021, que son, como ustedes ya saben, la revista Horizonte Independiente, la Universidad del Bosque, la Red Colombiana de Filosofía de la Religión y la Universidad Nacional de Colombia. Esperemos a ver si el profesor, el doctor, se logró conectar otra vez. Bueno, parece que hay un problema y es que al doctor se le fue la luz. Entonces, esperemos que no haya sido la luz de Dios también. Sí, entonces, pues vamos a finalizar ya la presentación. Agradecemos al doctor Carlos Arboleda Mora por su participación en este coloquio. Agradecemos también su participación, digamos, que fue muy animada. Les agradecemos eso. Y como les decía, pues les esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.